En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Rafa, diácono de Jesucristo y misionero de la alegría, y voy a compartir con ustedes una reflexión del Evangelio de este domingo 14 de diciembre de 2025. Es el tercer domingo de Adviento. En muchos lados seguramente ustedes van a ver que el sacerdote se pone una casulla color tal vez salmón clarito, o color rosa. Es un domingo donde se resalta la alegría. Si bien todo el tiempo de Adviento, pues el color característico es el morado, que es un tiempo de espera, que también tiene connotaciones penitenciales, pues se nos da una adelantada a través de este color rosa y de las lecturas y de toda la liturgia, de que este es un tiempo pues transitorio, es un tiempo que nos está preparando para un tiempo más importante, que es el tiempo de Navidad, ¿sí? Entonces, este color rosa de la alegría, esta temática de la alegría que se nos da en la liturgia, pues es para recordarnos que estamos caminando hacia un acontecimiento que nos va a llenar de alegría, similar a cuando estamos en Cuaresma. También el tercer domingo, cuarto, no recuerdo bien, de Cuaresma, se nos recuerda que estamos en preparación para la Pascua, que es una fiesta también de mucha luz, de mucha alegría, ¿no? Donde hay muchos aleluyas. Bien, en este evangelio de hoy, tomado de San Mateo, dice Jesús una frase que a mí me llamó mucho la atención. Dice: dichoso el que no se sienta defraudado por causa mía. Yo creo que una traducción que podría ser un poquito mejor, bueno, por lo menos para fines de esta reflexión, es: dichoso quien no se escandalice de mí. Es decir, el escándalo pues es un obstáculo. El que escandaliza le pone un obstáculo a otro. ¿En qué sentido? Pues en la fe. Por ejemplo, desgraciadamente existen malos testimonios de algunos sacerdotes y eso ha escandalizado a algunos que han perdido la fe o se han alejado de la iglesia. Entonces fueron obstáculo para esas personas. En este caso dice Jesús: dichoso quien no se escandalice de mí. Curiosamente utiliza la palabra dichoso, la misma palabra que usan las bienaventuranzas. Macarios, feliz, dichoso, bienaventurado, el que no se escandalice de mí. Y esto, bueno, en Jesús uno podría decir, pues, ¿cómo que Jesús nos va a escandalizar? Bueno, para nosotros ya damos por sentado que creemos en Él. Nosotros somos creyentes, cristianos desde el principio de nuestra vida, bueno, o muchos de nosotros. Lo que quiero decir es que nosotros no pasamos primero por el judaísmo para después creer en el cristianismo. Pero Jesús les estaba hablando a personas que venían del judaísmo, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que Jesús decía, pues les movía el tapete, porque les daba una perspectiva distinta de su fe judía. De alguna manera Jesús llevaba a plenitud aquella fe judía. Entonces es dichoso, es feliz el que cree
en mí o el que cree por mí. También podremos parafrasearlo así, ¿sí? Recordemos también que esto lo dice en un contexto en el que está dialogando con discípulos de San Juan Bautista, que es pues el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento, el último de los grandes profetas del judaísmo. Entonces, dichoso también de que pase de la creencia de nuestros padres en la fe, nuestros padres judíos, a la fe en aquel que le da plenitud y sentido a esa fe judía. Entonces, vamos a hablar aquí de la fe en Jesús y de cómo esa fe nos lleva a una verdadera felicidad, a una verdadera alegría. Cabe la pregunta, para mí, creyente en Jesús, creer en Él, ¿sí me da una verdadera alegría, una verdadera felicidad? No es una pregunta trivial, porque seguir a Jesús no es lo más fácil del mundo, implica un esfuerzo, implica renuncia, implica dolor, implica sufrimiento, ¿sí? Por ejemplo, uno va manejando a veces, se te mete alguien y la primera reacción que uno tiene es pitarle, ya saben qué, ¿no? O cuando te hacen enojar en algún lugar, o cuando estás frustrado, nuestra reacción primaria es responder con agresividad o con violencia. Para un cristiano no es lícito responder así, no es lícito reaccionar de esa manera. Y eso por poner solo un ejemplo, ¿no? Entonces, el mismo Jesús lo prometió esto, que no sería fácil. Incluso a veces llegaría el momento en el que habría que dar un testimonio derramando la propia sangre, ¿no? Que son los mártires. Y es que también de nosotros los creyentes se espera mucho. Yo no sé si en su contexto les haya pasado que alguna persona no creyente, cuando los ven pues actuar de una manera no tan buena, porque también somos seres humanos, o reaccionar de formas que a veces no son las adecuadas, nos dicen, uy, eso que eres muy creyente y eres bien mocho, y eso que vas a la iglesia. Entonces, pues sí, se espera mucho de nosotros, pero nosotros debemos actuar correctamente, no por quedar bien con ellos, sino por amor al mismo Jesús y por caridad para con el prójimo, ¿no? Ahora, seguir a Jesús implica no solamente la fe, es decir, el acto de creer en Jesús, que creer que Jesús es Dios y todo lo que de ello deriva, ¿no? Implica también la esperanza, porque una fe sin esperanza nos deja frustrados. Porque podemos creer en ese Dios, pero si no esperamos en Dios, si no esperamos que Dios actúa hoy, actuará mañana y actuará al final de los tiempos a transformarlo todo, entonces sería una fe sumamente frustrada, ¿sí? No nos llevaría a la verdadera felicidad. De hecho, Juan el Bautista pregunta a través de sus discípulos si Jesús es el que ha de venir, el erjómenos, así se dice en el original griego, el que viene, el que ha de venir. No es un título propiamente mesiánico según los escritos del Antiguo Testamento, es más un término del Nuevo Testamento y que se refiere, que tiene una carga muy escatológica, es decir, de lo último, de las últimas realidades, porque de hecho en el Apocalipsis dice Jesús de sí mismo, yo soy el alfa y el omega, yo soy el que es, el que era y el erjómenos, el que ha de venir. Entonces, esperamos en un Jesús que ha de venir a aliviar absolutamente todo sufrimiento, todo dolor, pero también esperamos un Jesús que actúa hoy. ¿Y cómo es que Jesús actúa hoy? Pues nos da la gracia a manos llenas a los seres humanos. Ya otra cosa es que los hombres no aprovechen o no aprovechemos esa gracia que Dios nos da para transformar nuestra realidad. Entonces, cabría también la pregunta, ¿qué trajo Jesús? ¿Qué trae Jesús hoy? Pues el mismo Jesús lo dice, los ciegos ven, es decir, Jesús nos da una nueva mirada sobre la realidad. Jesús nos da una luz especial para mirarnos a nosotros mismos, para podernos corregir. Dice también, los cojos andan. ¿Cuántas personas están aletargadas, están
apoltronadas en un sillón, sin caminar, sin andar, como que la vida les es pesada, como que no le ven ningún rumbo, no ven ninguna dirección hacia la cual dirigir su propia vida. Entonces Dios nos da esa luz, pero también nos señala un camino para poder andar y nos da esa fuerza, esa gracia que necesitamos para andar. Dice también que a los pobres se les anuncia el Evangelio. Los pobres son todos aquellos descartados de nuestra sociedad, son aquellas personas que muchos poderosos de hoy quisiera que no existieran porque estorban, porque son una carga para el Estado. El Señor llega incluso a decir que lo que le hagamos a ellos, a los pobres, a los desvalidos, a los más pequeños, se lo estamos haciendo a Él mismo. Entonces, estamos en nuestras sociedades occidentales supuestamente avanzadas, estamos practicándole la eutanasia a Jesús, estamos abortando a Jesús, estamos dejando morir de hambre a Jesús, ¿sí? A ese grado llega la cercanía que tiene Jesús con los pobres. Dice también que los oídos oyen. Para nosotros asumir, interiorizar la palabra de Dios, necesitamos afinar el oído, necesitamos tener un oído fino, sintonizado con Dios. Y esto se hace a través de la oración, del encuentro constante y frecuente con Jesús en la palabra, en la adoración eucarística. De manera que, pues, sí, vamos haciéndonos más sensibles a la voz de Dios y vamos aprendiendo a escuchar su voz. Dice el mismo Jesús, mis ovejas conocen mi voz. Pero ese conocer la voz de Jesús se tiene que ir afinando. ¿Sí? A veces confundimos la voz de Dios con la voz de nuestros propios deseos o la voz de otros, ¿no? Entonces proyectamos nuestras conveniencias en Dios y no. A veces Dios nos saca de nuestras conveniencias. A veces Dios nos contradice. A veces Dios nos contradice. Yo creo que todos los que han experimentado un llamado a la vida consagrada, pues Dios les contradijo. Seguramente más de alguno, ya tendríamos algunos planes por ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos podido dar ese paso si no hubiéramos hecho oración para afinar la voz y confirmar en algún momento pues que Dios efectivamente nos llamaba. Pero Dios no nos llama solamente a los consagrados, Dios le habla a todos, Dios le habla a todos y tiene un plan de amor para todos. Ahora bien, la fe y la esperanza requieren de otra virtud y es la caridad, ¿sí? Porque si solo tuviéramos la fe y la esperanza, pues bien valdría ahorrar un dinero, comprar un terreno y construir un búnker. Y ahí nos vamos y nos encerramos. Y ya, pues que se acabe el mundo y ahí nos morimos y ya nos ganamos la salvación. Y no es así. O sea, el creer en Jesús, el esperar en Jesús, debe de llevarnos a mover, a transformar nuestra realidad, lo que nos rodea, en ver las necesidades a nuestro alrededor y no ser indiferentes. ¿Por qué? Porque a lo largo de este tiempo, a través de esos actos de amor, nos vamos configurando, nos vamos haciendo como Jesús, de manera que ya la salvación, que es estar con Él, ahora sí seremos compatibles. Habrá una unión íntima de corazones con Dios. Y si en esta vida no cultivamos la caridad, pues no seremos compatibles con ese Dios que es caridad, con ese Dios que es amor. Entonces, recapitulando, seguir a Jesús, creer en Jesús, ¿es un motivo de grandísima dicha? Sí, porque da muchísima paz, da muchísima alegría verdadera, una alegría que perdura, una paz que perdura, una paz que no es la que da pues los goces efímeros del satisfacer solamente algunos placeres, ¿sí? Entonces sí es motivo de mucha dicha, pero esa fe no debe venir sola, sino que viene junto con la esperanza y junto con la caridad, que las tres son como, digámoslo así, tres caras de lo mismo, como tres dimensiones de la misma realidad, que es la vida teologal, la vida de Dios en nosotros. Entonces, alegrémonos este domingo de la alegría, este tercer domingo de Adviento, porque Jesús viene en camino y Él es la respuesta a las preguntas más profundas de nuestra existencia. Él es aquello que nos sacia verdaderamente.
Él es ese infinito que es capaz de llenar el pozo infinito que hay en nuestro corazón. Soy el hermano Rafa y deseo para ustedes un feliz domingo y que Dios les colme de su gracia y bendición. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.